Hola, sean todas y todos bienvenidos a una asesoría más de geografía. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar con un tema que es de suma importancia, el cual es los ríos. Este tema normalmente lo suelen también poner en los exámenes de admisión, así que es importante poner mucha atención, ¿ok? Igualmente los invito a que pues vean algunos videos, quizá busquen información extra que les ayuden a complementar lo que aquí se les da, para que puedan tener una mejor preparación para su examen. Como vimos en videos anteriores, México está provisto de una gran serie de sistemas montañosos. Prácticamente el relieve de México es el que va a determinar los procesos de formación de cuerpos de agua, como lo son ríos, lagos, eh, por ahí pequeños archuelos, ojos de agua, etcétera. ¿Ok? Esto pues prácticamente, como ya lo dije, se debe a que pues estamos cubiertos de sierras que enriquecen totalmente la flora y la fauna de nuestro país. Su ubicación de nuestro territorio mexicano es lo que va a dar origen a lo que son tres principales vertientes. La primera vertiente es la vertiente del Pacífico, la segunda vertiente es la vertiente del Golfo y la tercera vertiente es la vertiente del interior. Comencemos con la vertiente del Pacífico. Esta vertiente del Pacífico está cubierta por lo que son las zonas de choque entre la placa norteamericana con la placa tectónica del Pacífico. ¿Okay? Recordemos que la mayoría de los sismos que ocurren al lo que es el sur del territorio mexicano se debe al límite entre estas placas que les acabo de mencionar, norteamericana y Pacífico. Sin embargo, recordemos que entre estas dos placas se encuentra la placa de Cocos, que es la que va a estar directamente relacionada con la placa norteamericana, ¿ok? Entonces, al mover la placa del Pacífico a la placa Cocos, va a tener este choque entre la placa norteamericana. Y es así como se van a desencadenar los sismos, principalmente en lo que es el sur del territorio mexicano. ¿Okay? Este litoral que se limita entre estas dos placas va a ser corto y rocoso. ¿Okay? Pues este litoral va a ser tanto corto como rocoso. Esto va a tener una consecuencia con los ríos, ya que va a hacer que tengan un cauce limitado, ¿ok? Con pocos afluentes y que prácticamente no van a tener agua todo el año por las mismas condiciones. La inclinación de estas vertientes van a hacer que los ríos fluyan más rápido, lo cual va a dificultar la navegación en estos mismos. ¿Okay? Recuerden que es sumamente importante. Muchas veces, hoy en día, bueno, pues ya se hace en pie, ya hay más transporte, ya hay más caminos, pero aún así hay muchas comunidades que utilizan o que siguen utilizando los ríos para navegar, para ir de un lado a otro. Y aquí a nivel nacional es donde se encuentran los ríos más rápidos, ¿ok? Sin embargo, en lo que es la vertiente del Golfo de México, va a presentar litorales largos y arenosos. Recuerden que acá en la vertiente del Pacífico son vertientes pues rocosos, ¿no? Y cortos. En la vertiente del Golfo de México no. Acá serán largos y arenosos, lo cual hace que la porosidad o que el terreno sea eh, más liviano, ¿ok? Y bueno, esto conlleva
a que los ríos tengan un caudal más abundante durante todo el año, sus recorridos sean lentos y suaves, facilitando aquí su navegación. ¿Ok? Cuando los conquistadores llegaron a territorio mexicano, sin duda, estos ríos les fueron, pues, les provieron, perdón, de mucha alimentación y agua. La vertiente del interior, que es la última, es la que va a permitir la formación de lagos, ¿ok? Y aunque muchos ríos a lo largo del año no cuentan con agua, pues la mayor parte del altiplano mexicano se abastece de agua gracias a esta vertiente. Ahorita ya lo veremos adelante en el mapa de los principales ríos. Entonces, acuérdense, es importante marcar esta diferencia. Y lo vuelvo a repetir, la vertiente del Pacífico va a tener lo que son litorales cortos y rocosos. Al ser rocosos, conllevan a que el agua choque con más brusco sea este choque, y lo cual va a conllevar a que el agua sea más agitada, ¿ok? Por otro lado, número 2, el cambio en el que la vertiente del Golfo van a ser litorales largos y arenosos, en el cual el agua va a fluir más lentamente y va a permitir sin duda su navegación. Pero ustedes se preguntarán, bueno, si eso está en los litorales, ¿qué es lo que va a desencadenar todas estas vertientes al interior? Pues como su nombre lo dice, la vertiente del interior, ¿ok? Que es la que nos va a permitir la formación de lagos, ríos, etcétera, a lo que es ya prácticamente el interior, ¿ok? El interior del territorio mexicano. Cabe mencionar que los ríos proveen aproximadamente entre el 10 y el 15 de agua potable que consume tanto el ser humano como los animales. ¿Ok? Bueno, aquí está el mapa de los principales ríos del territorio mexicano. Comenzaré a explicar de norte a sur. ¿Ok? El primero que vamos a encontrar, que es de suma importancia, es el río Colorado, que está al norte del territorio mexicano. Este río se aproxima que su longitud, o sea, los kilómetros que recorre, van entre 130 y 150, aproximadamente la cantidad de agua que podamos encontrar va a conllevar esta longitud. Las entidades que recorre, bueno, pues en su mayoría son entidades que pertenecen al estado vecino, al país vecino, que es Estados Unidos. Podemos encontrar lo que es estado de Colorado, de Arizona, Nuevo México. Y por parte del territorio mexicano va a abarcar el estado de Baja California Norte y Sonora, México. ¿Ok? Esto ya va a depender mucho de la cantidad de agua que el río traiga. El segundo río que es de suma importancia es el río Yaqui. Este río va a abarcar lo que es Arizona, Estados Unidos, y Sonora, México. ¿Ok? Sus principales presas es la presa de Álvaro Obregón, la presa de Angostura, de Plutarco Elías Calles, etc. ¿Ok? Ahora, por otro lado, ya vamos más a lo que es el centro del territorio mexicano. Perdón, aquí se me olvidó mencionar antes de comenzar con los ríos del centro, el río Bravo. Se me estaba olvidando, es también de suma importancia el río Bravo. Pues desde la primaria nos lo están mencionando, ¿no? Este río Bravo, su longitud pues, es más larga,
aproximadamente 3.000, 4.000 kilómetros de recorrido. Las entidades que va a abarcar o por las cuales va a recorrer es Colorado, igualmente Nuevo México, Texas, Chihuahua, que ya eso ya es territorio mexicano, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, etcétera. Ok, va a ser prácticamente todo este recorrido. Pregunta de examen que muchas veces suelen poner. ¿Qué río va a marcar la frontera norte entre nuestro país y el país vecino? Bueno, pues ya saben, el río Bravo. ¿Ok? Se suele decir que este río es de los más, si no es el más grande de nuestro territorio mexicano. ¿Ok? Bueno, prácticamente sí me atrevería a decir que es el río más grande. Es el río más grande con el cual contamos. Por otro lado, ya vamos a comenzar con los ríos que se encuentran al centro de nuestro territorio y comencemos con el río Cutzamala. Okay, el río Cutzamala pues sí es de suma importancia, es sumamente importante este río, ya que muchas veces, bueno, también es llamado como el río Lerma Santiago, que aquí ustedes lo pueden observar. Aquí si se dan cuenta hay una pequeña división, una pequeña separación. El río Lerma y el río Grande de Santiago. Es por eso su nombre que se le acuña como río Lerma Santiago. ¿Okay? Este río va a tener un recorrido, una longitud aproximadamente de 500, 600 kilómetros. Lo importante es de que va a abastecer agua y va a recorrer los estados de Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Estado de México. Que aquí queda un poco corto, Michoacán ya está acá, pero bueno, esto se debe prácticamente a la cantidad de agua. Obviamente aquí es una cuestión gráfica, sin embargo, pues se sabe que estos pueden tener mayor recorrido, ¿okay? Dependiendo del agua que vaya en ellos. Por otro lado, vamos a encontrar a lo que es el río Balsas, que también es de suma importancia. Va a tener un recorrido de aproximadamente unos 200, 300 kilómetros y va a abarcar lo que son las entidades de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, la Ciudad de México, como no, Morelos, Michoacán, Guerrero, Jalisco, todos estos estados que encontramos acá al centro del territorio mexicano. ¿Okay? Por otro lado, el río Tuxpan. Muchas veces también lo podemos encontrar como Tuxpan o Tuxpan. ¿Okay? Este río va a abarcar a lo que es únicamente el estado de Veracruz. Y bueno, va a abastecer de muchísima agua, ¿no? Por otro lado, el río Coatzacoalcos. El río Coatzacoalcos también es sumamente importante porque va a abarcar los estados de Oaxaca, de Puebla y pues va a abastecer de muchísima agua esta región. Okay, el río Grijalva, que lo encontramos ya al sur del territorio mexicano, es el que va prácticamente a recorrer el estado de Chiapas, el estado de Tabasco, ¿ok? Y pues también muchas veces suelen preguntar la ubicación de este río. Por otro lado tenemos al río Usumacinta. El río Usumacinta, mucha literatura lo considera como el segundo río más
más largo del territorio mexicano. Este río prácticamente va a recorrer las entidades de Chiapas, Tabasco y va a llegar hasta Guatemala. ¿Ok? Entonces, segunda, tercera, cuarta, ya no me acuerdo cuál es. Pregunta de examen. ¿Qué río es el que va a marcar la frontera sur entre territorio mexicano y el país vecino? ¿Ok? Entonces ya saben, es el río Usumacinta el que va a abarcar este límite entre ambos territorios. ¿Ok? Mientras en el norte fue el río Bravo, en el sur es el río Usumacinta. Y bueno, prácticamente estos son los principales ríos que encontramos acá en el territorio mexicano, porque bueno, como ustedes ven hay muchos más, pero normalmente estos ríos son los que suelen poner. El Papaloapan, perdón, también se me olvidó mencionar. El río Papaloapan también normalmente lo suelen poner en lo que son los exámenes y preguntarlo, entonces pues tengan mucho cuidado, ¿ok? Entonces, bueno, así en general, las vertientes, los ríos principales que vamos a encontrar en la vertiente del Pacífico va a ser el río Colorado y el río Yaqui. Al igual que lo que es el río Lerma-Santiago o Cutzamala, el río Balsas y el río Suchiate. Ese se me olvidó mencionarles, ahorita que lo estoy viendo, el río Suchiate también es de suma importancia, ya que este río va a abarcar entre las entidades de lo que es Chiapas y Guatemala. ¿Ok? Entonces igual si de pura casualidad en el examen les llegan a poner a lo mejor el Suchiate y no el Usumacinta, bueno, pues ustedes ya saben que también abarca territorio guatemalteco. Prácticamente estos son los ríos que van a tener una vertiente del Pacífico. Por otro lado, una vertiente del Atlántico, pues va a ser el río Bravo, una vertiente del Atlántico. Y en cuanto a vertientes interiores, como ya mencionamos, el río Tuxpan, el río Coatzacoalcos, el río Grijalva y el río Usumacinta. ¿Ok? Prácticamente estos ríos son los que van a marcar la vertiente del interior. Ahora, ¿qué relación hay entre los ríos, entre los lagos, las aguas subterráneas, con la distribución y las actividades que encontramos pues a lo largo y ancho del territorio mexicano? Okay, esto es sumamente importante ya que se ve influenciada pues también la economía. Okay, la economía también va a depender mucho de todas estas actividades. Y así como brevario cultural, las aguas continentales son las que van a ser más utilizadas como fuente de agua potable por el humano y los animales. ¿Ok? ¿Esto a qué se debe? Hay una propiedad sumamente importante en estas aguas que son aguas dulces que van a facilitar pues toda esta concentración humana que va a haber en torno a estos ríos, estos lagos, estas aguas subterráneas y que además van a marcar un gran desarrollo tecnológico, ¿ok? Van a necesitar, hoy en día ya es más que un lujo, es una necesidad el contar con este desarrollo tecnológico que va a facilitar y a permitir que toda esta agua llegue a las manos o a las personas, animales que lo necesitan, ¿no? Principalmente. Bueno, ¿esto por qué? Porque pues, muchas veces ya los asentamientos humanos a lo mejor no están tan marcados en lo que son esta relación con ríos, con lagos, sino que ya se encuentran quizá en territorio un poco más alejado. Entonces, ¿cómo hacen para que lleven toda esta agua a estas comunidades? Bueno, pues
Aún así, muchas veces lo siguen haciendo a pie, pero bueno, el desarrollo tecnológico ya es de suma importancia. Y esto pues prácticamente ha llevado al hombre a sobrevivir. Entonces, de las principales actividades que van a necesitar de agua y que el humano, si no las desarrolla, estas actividades, pues prácticamente no va a poder sobrevivir. Pues la primera es la ganadería. ¿Ok? En la ganadería es sumamente importante el agua, ya que es, como también en los seres humanos, pues la principal fuente de, de nutrientes, de electrolitos, etcétera. ¿Ok? Para que nuestras células se mantengan en un constante equilibrio, por así decirlo, entre el medio interior, el medio exterior, etcétera. Entonces es sumamente importante, pues en primera para que los animales estén hidratados. Obviamente esto se vea reflejado en su producción. Por otro lado, para pues la gran mayoría de los pastos, de los forrajes que comen estos animales, pues también requieren una mayor cantidad de agua. Entonces ahí está estas dos vertientes, tanto para el consumo del animal como para el consumo del forraje. ¿Ok? Que esté sano, esté fuerte. Por otro lado, la agricultura que ya es más enfocada a una actividad o al consumo humano, bueno, pues también es de suma importancia el agua y la tecnología, como ustedes pueden ver. Ya hoy en día para sembrar grandes cantidades de terreno, muchas hectáreas, es más que indispensable estos sistemas de riego. ¿Ok? Estos sistemas de riego son de sumamente importante, ya que van a facilitarle el trabajo al productor, al agricultor, van a abastecer el agua necesaria en las proporciones necesarias de terreno y bueno, van a facilitar mucho trabajo. ¿Okay? Va a haber forraje, va a haber plantas que van a necesitar más agua que otras. Por ejemplo, lo que es el maíz, el frijol, etcétera, pues no se necesita tenerlo en constante cantidad de agua como es el arroz, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver una imagen en la cual pues prácticamente tiene que estar inundado para que el arroz crezca, ¿ok? Hay otros alimentos que no es necesario esto. Pero bueno, aquí hay que hacer hincapié mucho en la tecnología y en el uso de estas aguas. ¿Por qué es importante? Bueno, esto es importante porque las grandes comunidades, las grandes culturas, más bien dicho, pues se desarrollaron gracias a esto, a que tuvieran una fuente de agua, como por ejemplo la cultura mexica, que se desarrolló acá en lo que es el lago de Texcoco, en la cuenca del Valle de México, se desarrolló gracias a esta agua. ¿Ok? Cuenta la historia que pues a estos mexicas, antes llamados aztecas, o sea, cuando partieron de este lugar mítico llamado Aztlán, fueron recorriendo gran parte del territorio norte y hasta llegar acá al centro de México, o de lo que hoy en día ya conocemos como México, se fueron encontrando con muchas culturas, muchos pueblos, muchas comunidades, los cuales pues no los fueron aceptando, ¿ok? Porque pues por poderío, por lo que ustedes quisieran, estos aztecas que fueron recorriendo el territorio sufrieron mucho porque a donde llegaban los corrían, ¿no? A donde llegaban los corrían, los trataban mal. Entonces ellos en su búsqueda, que les llevó muchísimos años, es fácil hablarlo, pero fue todo un desarrollo, logran llegar a la cuenca del Valle de México, donde primeramente son llevados allá por Culhuacán, donde el terreno es muy rocoso, una gran cantidad de víbora de cascabel y
reptiles. Los señoríos que se encontraban acá al sur de la Ciudad de México dijeron, bueno, pues ellos van a morir, ¿no? No van a sobrevivir. Pero no contaban que ellos traían sangre chichimeca, y esa sangre chichimeca es árida, es bueno, en términos así muy eh, adornando, ¿no? A esta cultura, pues tenían sangre chichimeca, los cuales pues venían de territorios áridos, venían de territorios en los cuales comían serpientes, estaban acostumbrados a estar con este tipo de fauna. Para ellos les fue sumamente fácil sobrevivir, ¿ok? Al ir avanzando logran llegar a lo que es el lago de Texcoco, y pues obviamente también tuvieron ahí ciertas dificultades para establecerse, principalmente con los tepanecas, este pueblo que era el que en aquellos tiempos se puede decir que dominaba durante estas tierras. Dicen, bueno, pues quédense en el lago, ¿no? Igual creyendo que ellos no iban a sobrevivir, pero pues no contaban con que era gente sumamente inteligente, gente que pues había recorrido ya muchas regiones, sabían cómo sobrevivir, salir adelante. Y órale, ¿qué fue lo que pasó? Crean las chinampas, alzan sus basamentos piramidales gracias a rocas, a madera que extraían de árboles, etcétera, logran alzar su gran ciudad, la cual es Tenochtitlan. Y pues años más tarde logran dominar a la mayoría, gran parte de lo que es los pueblos, las comunidades que se encontraban, eh, perdón, pueblo no, más que nada estas culturas que se encontraban en Mesoamérica. ¿Ok? Entonces es sumamente importante la historia de los mexicas. Y aquí lo vemos relacionado prácticamente gracias a esta agua fue que ellos pudieron sobrevivir, que después salió contradictorio porque pues gracias también a esta agua fue que pudieron lograr su conquista, ¿ok? Porque ya no nada más fue una lucha o una estrategia militar terrestre, sino también marítima, ¿ok? Entonces fue como su otra vertiente que tuvieron, ¿ok? Tanto su bendición al principio como su maldición ya al final, ¿ok? Entonces este es un claro ejemplo de la importancia del agua en, en las comunidades, en las culturas. Desafortunadamente, ¿qué pasa el día de hoy? Tanto a nivel internacional, que es lo que más vemos en las noticias, pues hay una gran escasez de agua. ¿Okay? Esto pues se debe a muchas cosas, al mal uso de los recursos, muchas veces a esta propiedad que tienen las empresas transnacionales, las que las veremos más adelante, las empresas privadas de sus grandes productoras, y que pues se llevan toda esta agua. ¿Ok? Que como ustedes pueden ver, agua sucia, agua en malas condiciones que muchas veces pues el ser humano tiene que recurrir a esto para poder sobrevivir. Muchos gobernantes y gente pues llegan a poner este tipo de tomas, pero imagínense, o sea, ustedes están viendo cuánta agua nos está desperdiciando. Que en lugar de, bueno, yo no soy nadie para criticar, pero creo que aquí no me parece muy lógico que les pongan este tipo de tuberías y vean la cantidad de agua que se está desperdiciando. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí hay muchas políticas y cosas en las cuales no es el momento ni el tema para hablarlo, pero pues sí hay que hacer un poco de referencia y de hincapié en esto, ¿no? Y hacer conciencia y preguntarnos cada quien si está bien, si está mal y cómo se podrá cambiar esto. En la industria textil, la industria farmacéutica, la industria
automotriz, prácticamente en toda la industria pues va a ser necesaria el agua, ¿no? Y obviamente se va a prestar a grandes contaminaciones de la misma. Por otro lado, también la utilizamos como fin turístico, como fin recreativo. El cañón del sumidero en Chiapas, cascadas, se pueden, por ejemplo, pues, recorrer en forma turística o en forma deportiva, en forma recreativa o simplemente como un pasatiempo, ¿ok? Como por lo que por ejemplo serían los balnearios o la visita a algunas cascadas, algunos ríos, algunos lagos, ¿ok? Bueno, como transporte de mercancía, hoy en día la mayoría de la mercancía ya se transporta en estos grandes barcos. Al igual, pues la población muchas veces acude a este tipo de instalaciones para que sea pasar unas buenas vacaciones, pasarla bien, ¿ok? Y bueno, así terminamos. Espero que tengan un buen día. Hasta luego.